Hoy hablaremos de dos puntos de vista distintos, pero sobre el mismo hecho. Para empezar, la Biblia en ninguna manera se contradice, porque Dios no se equivoca. Así que cuando leemos en las Escrituras algo que nos parece contradictorio, posiblemente es que no estemos aplicando los métodos correctos para una correcta interpretación. Por lo tanto, es incorrecto calificar de mentiroso a quienes tuvieron la responsabilidad de escribir la Biblia, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es más, Pedro explica que la Biblia no es un invento humano en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20-21. Léelo, compruébalo por ti mismo. La palabra inspirada a la que hace referencia Pablo quiere decir que la Biblia vino de Dios y no de los hombres. Por lo tanto, la Biblia es infalible, no contiene errores. Los textos bíblicos escritos, ya sean por Mateo, Lucas, Marco, Juan o cualquiera de los hombres que escribieron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, esos pensamientos no se originaron en la mente de ninguno de ellos. Cuidado, evangelistas, pastores o maestros, cuando juzgan a un escritor bíblico diciendo: a este le creo y a este no. Porque estarían haciendo mentiroso no al hombre, sino al Espíritu Santo, quien los inspiró. Y a esto bien se le puede llamar blasfemia. ¿Capisce? Como dicen los italianos, ¿comprendes? Yo soy Rubén Rivera, esto es Verdades Eternas para la Gloria de Dios. ¿Cuántos dicen o pueden decir amén? En días pasados vi con asombro un video en una de las redes donde un evangelista descalifica a Lucas, escúchalo bien, y lo llama mentiroso. Bueno, no directamente, pero le dijo a Mateo le creo, pero a Lucas no. Entonces lo está haciendo mentiroso por el hecho de que Lucas testifica con relación al nacimiento de Jesús, que después de su nacimiento, valga la redundancia, fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y lo compara con la narrativa de Mateo 2:11, que no habla de pesebre, sino de una casa. Como ven, dos puntos distintos sobre un mismo hecho. El problema es que en muchas ocasiones emitimos pensamientos a la ligera. O sea, no tomamos el tiempo para escudriñar bien sobre el tema o los sucesos, y lanzamos pensamientos basados en un solo texto sin considerar el contexto. El apóstol Pablo nos exhorta a prepararnos, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Esto es, que exponga, que manejes bien la palabra inspirada de Dios. El enfoque de hoy en este video lo ponemos en estos dos evangelistas bíblicos, es decir, en Lucas y Mateo. Ellos jamás pensaron que 2000 años después, ¿sí?, a alguien se le ocurriera enfrentarlos. Es como decir, en esta esquina o en la esquina roja Lucas y en la esquina azul Mateo. Suena la campana, a ver quién tiene la razón. Los dos tienen la razón. Quizás piensas que
A mi posición no lo está respaldando la lógica. Pero déjame decirte que la lógica no se aplica en las cosas de Dios. Él hace como Él quiere y nosotros no somos quienes para cuestionarlo. Porque si las cosas de Dios tuvieran lógica, como podríamos explicar eso de que los últimos serán primero y los primeros serán últimos, en Mateo 20:16. La confusión desaparece, escúchelo bien, evangelista, cuando te das cuenta que es muy poco probable que los magos de Oriente, los reyes magos que habla la Biblia, llegaron la misma noche del nacimiento. Mateo 2:1, si empiezas desde el 1 a leerlo, no desde el 11, desde el 1, empieza diciendo cuando Jesús nació y luego describe, o sea, sigues leyendo y describe la llegada de estos señores a Jerusalén, no a Belén. Es decir, los magos no llegaron directamente a Belén. Es en Jerusalén que ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Mientras Jesús era envuelto en pañales en un pesebre, como dice Lucas 2:7, los magos estaban en Jerusalén. Los magos no llegaron directamente a Belén. Consideremos que los magos eran unos sacerdotes de Partia. Partia es una región histórica situada en el noreste de Irán. Los antecesores de estos magos habían sido astrólogos también. Eran de la realeza en Babilonia 500 años antes, cuando el profeta Daniel conoció el momento del nacimiento del Mesías. Daniel 9:25, perdón, puedes leerlo, búscalo. Ellos lo escucharon y desde entonces habían estado esperando las señales, pasando la información de padre a hijos. Cuando ellos vieron una señal, porque siempre estuvieron atentos a la señal, una señal poco común en el cielo, se prepararon para ir a Belén. Y como Partia estaba a varios cientos de kilómetros de distancia, el viaje les debió tomar tiempo, quizás meses para llegar. De tal manera que para cuando finalmente arribaron, María y José ya debían haber encontrado un lugar donde vivir. Recordemos que José tenía familiares en Belén, pues era de la casa de David. Y probablemente eso es lo que relata el evangelista Mateo. Ya María y José y el niño ya no estaban en el establo, ya tenían que haber estado en una casa. 8 días después de la purificación. Recuerda que yo decía en un video anteriormente que el flujo de sangre hacía una mujer impura y que las personas de Jerusalén, las mujeres cuando estaban embarazadas y estaban próximas a dar a luz, ellos se iban lejos de casa para dar a luz. Y ahí es cuando María busca y José buscan un refugio y no encuentran, y es cuando llegan al pesebre. Pero pasados los 8 días ya estaban purificadas, ya podían llegar a cualquier casa. Entonces José tenía familiares en Belén. Esto explica el por qué Herodes, al haberse enterado del nacimiento del Señor, manda a matar a todos los niños hasta los 2 años de edad y no solamente a los recién nacidos. Mateo 2:16, léelo. Porque si hubiese sido en el momento, pues no tenía que involucrar a los niños de hasta 2 años de edad. Entonces, los 2 evangelistas tienen razón. Lucas narra el momento del nacimiento y Mateo se centra en la llegada de los sabios de Oriente y la adoración que le rinden a Jesús. Es importante entonces que cuando expongamos algo con relación a nuestra fe, investiguemos el contexto bíblico e histórico para darle una correcta interpretación a la exposición. Hay cosas que no están escritas, sin embargo, no la podemos llamar antibíblica. No están registrados en la Biblia.
Para ello tenemos que recurrir a los historiadores. Hay uno que yo siempre recurro a él. No es cristiano, porque él no es cristiano, pero sus obras han contribuido a nuestra comprensión de los antecedentes sociales, políticos, históricos, incluyendo datos cronológicos de la época. Y es que escribió a la par con los evangelios. Sí, me estoy refiriendo a Josefo, al historiador Josefo, judío. Están también los libros apócrifos, que sin ser inspirados son históricos. Es que es imposible que lo que sucedió a lo largo de 1500 años estén resumidos en solo 66 libros. No va a entrar todo. De allí la necesidad de recurrir a los libros históricos. El Evangelio de Mateo fue, de los 4 evangelios, el primero, y es la descripción más corta de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Los escritos de Marco, escuchen bien, ayudaron a Mateo y a Lucas a escribir sus evangelios. Decirle creo a Mateo, porque fue discípulo de Jesucristo y sabía todo de él, es un recurso evasivo. Yo le creo a Mateo y le creo a Lucas, porque sus escritos son parte de un todo inspirado por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente equipado para toda buena obra. Ya leímos el texto, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, lo repito, léelo cuidadosamente. Esto es lo que Pablo dice. ¿O es que acaso hay una nueva revelación que echa por tierra el pensamiento de Pablo? Yo encuentro que el Evangelio de Lucas es el más extenso y el mejor redactado de los 4 evangelios canónicos. Y es que está dirigido fundamentalmente a gentiles conversos. Se sabe que para redactarlo hizo una intensa investigación, eso es lógico. Entrevistó a personas cercanas a Jesús, entre ellos los apóstoles y su madre. Lucas relata la vida de Jesús de Nazaret, su nacimiento, ministerio público, muerte, resurrección, y termina con el relato de su ascensión a los cielos, con el propósito de que las personas fuera de la fe y cultura judía pudieran entender el mensaje de salvación. Es característico de Lucas su preocupación por las relaciones sociales justas, en especial entre los ricos y pobres, su interés por los pecadores y su compasión por la mujer. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, describe el origen de la iglesia y cómo los primeros seguidores de Jesús continúan su misión. Mientras que los evangelios narran el significado de la muerte y resurrección de Jesús, Lucas retoma el relato desde la resurrección y la ascensión de Jesús y traza el desarrollo de la fe o de la misión de la iglesia primitiva. Así que me parece una falta de respeto llamarlo chistoso. Que Lucas no era judío, ¿y qué importa eso para Dios? ¿O tendré que poner en duda el mensaje de todo evangelista o pastor que no sea judío? Allí está Cornelio, quien tampoco era judío, sin embargo, era un hombre de fe que siempre se comunicaba con Dios a través de la oración, sin lugar a dudas. Esto lo narra Lucas. Él lo describe a Cornelio como un ser humano que cree en Dios y desea agradarle en todo. Hay un caso que quiero resaltar antes de cerrar este video. Tal vez nos ayude a entender lo que trato de decirles. Y es que Judas Iscariote, que a pesar de ser amigo de Jesús, todos sabemos, los evangelios lo narran así, que lo vendió por 30 monedas de plata. Más tarde enloqueció, tal vez por el remordimiento, y después de arrojar el dinero
en el santuario, dice la Biblia, Mateo dice especialmente, que salió del lugar y se ahorcó. Esto lo lees en Mateo 27:5. Sin embargo, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 18-19, Lucas narra y dice que cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aparentemente aquí hay otra contradicción. Mateo dice que Judas se ahorcó, pero Lucas enseña que se lanzó al vacío. Déjeme decirle que cada evangelista escribe lo que vio o lo que le informaron. Es muy probable, o lo que Dios permitió que le informaran, claro. Es muy probable que la información que le llega a Mateo a través de algún informante, igual a la que le llega a Lucas, es que él lo vio que se ahorcó. Él vio que se subió, que se puso la cuerda, se subió al árbol, se guindó, pero no vio si la rama se rompió, que es lo que probablemente vio aquel informante que conversa más tarde con Lucas. Es decir, uno vio que se ahorcó, pero no vio cuando cayó. Entonces, no podemos decir que un evangelista tiene la razón y que otro no. Con esto me voy. Antes de emitir un comentario bíblico, es muy importante escudriñar las Escrituras y no limitarse a solo el texto o a un texto aislado. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios los bendiga.